comenzamos nuestra clase el día de hoy en este tema tan importante y desde mi punto de vista revelador y liberador, porque nos lleva a tener una percepción mucho más clara, no solamente de nuestra posición en este tiempo, sino también de las verdades que deben nutrirnos como hijos de Dios y las verdades que debemos reforzar y las verdades que necesitamos entender. Estamos hablando de lo que es después de la cruz, es el tema, porque la dificultad mayor con la que nosotros nos enfrentamos todo el tiempo de nuestro peregrinar como creyentes es que vamos a ver siempre dos tendencias o dos corrientes en cualquier lugar. Va a haber una corriente o una tendencia de personas que sostienen la importancia de las Escrituras, entendiendo las Escrituras como los orígenes bíblicos y la importancia de otra parte que es la revelación de la gracia, entendiendo la gracia como todo lo que conocemos del Nuevo Testamento. Y muchas veces estas dos tendencias suelen chocar. Va a encontrar creyentes decir que nuestra percepción bíblica debe ser únicamente sobre el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto, que sobre ello nosotros no podemos establecer ningún tipo de verdad o fundamento, pero va a encontrar también otro sector que te dice que las Escrituras que fueron reveladas en su origen es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento prácticamente queda desarticulado. Movimientos como por ejemplo los mesiánicos, que son grupos cristianos mesiánicos, ellos sostienen toda su verdad en lo que se conoce como la ley, en el Antiguo Testamento. Y movimientos fuertemente de revelación de gracia sostienen toda su verdad en las epístolas paulinas, en las epístolas apostólicas, pero denigran y hasta descalifican por completo el Antiguo Testamento. En estos días una persona de la Biblia, era un personaje de relevancia de la Iglesia Católica, y él decía que los evangélicos necesitaban entender que la Biblia era católica, porque la Biblia pasa por todo un periodo, esa era su explicación, de lo que fue después del siglo III, lo que fueron los concilios, que fue la Iglesia Católica quien trae lo que conocemos hoy como el canon de las Escrituras, que es el compendio general del libro que se ha convertido para nosotros en nuestra única y absoluta regla de fe y conducta. Hablamos de la Biblia. Sin embargo, eso es un absurdo. Es un absurdo porque ningún escritor de la Biblia fue católico ni fue evangélico. Ningún escritor de la Biblia fue mormón ni fue musulmán. Todos los escritores de la Biblia fueron y tuvieron como condición particular el judaísmo. Todos los escritores de la Biblia. Incluso el que trae la revelación de la gracia, el apóstol Pablo, él en su capítulo 3 de los Filipenses, él declara no solamente que era un judío cualquiera, él se declaraba a sí mismo en cuanto a la ley fariseo. Y decía que era hebreo de hebreos. Así que se podrá imaginar lo absurdo cuando alguien quiere decir que la Biblia tiene alguna condición particular de pertenencia. La Biblia es de Dios. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia fue inspirada, es la inspiración de Dios a hombres. Ahora, lo interesante es que todos esos hombres fueron judíos. Es decir, que si alguien se puede atribuir esa potestad, y no debe tampoco porque la Biblia creo que es de Dios, pero si alguien pudiera atribuirse en todo caso, deberían ser los que han sido calificados como los escritores originales y su condición cultural y religiosa, que era el judaísmo. Sin embargo, nosotros entendemos perfectamente que cuando Pablo dijo todas las Escrituras es inspirada por Dios, él se estaba refiriendo especialmente a la Tanakh y a la Torá, al Antiguo Testamento, porque en ese momento no circulaban como libros inspirados las cartas. De por sí Pablo lo dice en una de sus cartas, pero lo dice para referirse a todo lo que había sido escrito por los profetas, los salmos, los libros poéticos,
Moisés, como se le conocía. ¿Usted recuerda cuando, en el caso particular de la parábola del rico y Lázaro, el rico le dice a Lázaro, ve y dile a mi familia y háblales de este lugar? Y la respuesta que le da a Abraham fue: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es Moisés y los profetas? Esa es la respuesta que le da Abraham. Cuando el rico le dice, oye, permíteme ir y decirle a mi familia para que no venga a este lugar. Y la respuesta que le da Abraham fue: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. ¿Quién es Moisés y quiénes son los profetas? Moisés es la ley y los profetas, las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Oseas, porque se consideraba, todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, se consideraba Moisés y los profetas. En eso se simplificaba prácticamente lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y siendo así, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, si aún no existía esta Biblia, ¿a cuál escritura se está refiriendo entonces el apóstol Pablo? A lo que él había leído a Moisés y a los profetas. Su referencia. Es obvio que nosotros hoy como creyentes logramos darnos cuenta que después del canon de las escrituras tenemos un libro maravilloso. Ayer yo hablaba con Vladimir unas cosas muy interesantes, porque a nosotros que nos gusta el estudio de la Biblia y nos hemos dedicado a estudiar los orígenes bíblicos, lo que se conoce como orígenes bíblicos, sabemos que nuestra Biblia pasó por distintos concilios y en cada concilio, por supuesto, católico, hay muchas cosas que nosotros debemos también tener claro. Sin embargo, soy de los que creo con todo mi corazón que Dios, que es Dios, que Dios, que no es sorprendido por el hombre, permitió que llegara a nosotros un libro cuya revelación contiene lo que yo siempre he llamado el espíritu de la palabra. Que hubo una traducción que de pronto no fue la mejor, pero el espíritu de la palabra, ¿qué significa el espíritu de la palabra? Lo que Dios quiso decir fue claro y fue revelado. ¿Qué quiso decir Dios? Quiso hablar de la salvación, quiso hablar del Mesías, quiso hablar de los acontecimientos futuros, que es probable que haya alguna traducción que no haya quedado lo suficientemente clara. El espíritu de la palabra se conserva en nuestra Biblia. Nosotros usamos regularmente lo que es la Reina Valera 1960. Es la versión favorita para mí, probablemente porque, aunque hay que tratar de estudiarla mejor, porque no es una paráfrasis, indudablemente es con la que tenemos más conexión. Pero hay cosas de las que tenemos que estar muy claros. Por ejemplo, yo le decía ayer a Vladimir, y se lo voy a dejar como tarea, cuando la Biblia habla del deseado de las naciones, nosotros pensamos que está hablando de Jesucristo. Asúmalo como una tarea y se va a dar cuenta que cuando en el Antiguo Testamento la Biblia habla y vendrá el deseado de las naciones, no está hablando de Jesucristo. Se lo dejo como tarea. Ayer se lo dije a Vladimir, pero no está hablando de Jesucristo. Entonces tiene que imaginarse cuántas cosas en las traducciones a nosotros se nos ha pasado, pero eso, por ejemplo, ese versículo en particular, descalifica la realidad de que Jesucristo fue enviado, descalifica la realidad de la salvación y la necesidad que tiene el hombre de Dios, descalifica la realidad de la redención, descalifica la realidad del pecado, descalifica la realidad de la salvación, ¿no? Se conserva el espíritu de la palabra. Y el ejemplo que siempre yo voy a poner para que la gente me entienda lo que es el espíritu de la palabra, siempre va a ser el más claro y lo voy a utilizar nuevamente. Es cuando los hombres tienen a su esposa embarazada, el día que Joseph tenga a su esposa embarazada, a lo mejor es Andrea. Confiamos en Dios que cuando Andrea y Joseph se casen, digan bien Andrea, llegue y le diga, mire, yo vengo a traer a mi esposa para que
No se pongan bravos los papás que están por allá. Eso tiene que pasar algún día. Entonces lleguen y le digan, mire, yo traigo a mi esposa que está embarazada. Casi siempre el doctor le dice algo a la pareja. Les recomienda hierro. Porque el niño va a demandar para su formación mucho hierro. Y hay una medicina en Venezuela que se toma casi siempre durante ese periodo, que es hierro, que es el famoso ácido fólico. Entonces el doctor te dice, necesita hierro y te manda hierro. Tiene que tomar hierro. Ningún hombre va a llegar a su casa a montar una olla, echarle clavo, echarle cabilla, echarle viga, diciendo necesita hierro. Porque aunque te está diciendo hierro, te está diciendo algo, ¿cuál es el espíritu de la palabra? Que va a tomar hierro literalmente. No, tú entiendes que es un mineral llamado hierro y sabes que debes comprarlo en la farmacia. Nadie agarra un pedazo de cabilla, 1 kilo de clavo y se lo pone para que la mujer tome hierro. Es absurdo, ¿verdad? Eso es lo que se llama el espíritu de la palabra. Es esa revelación de lo que dice la Biblia, que de repente tú dices la traducción no es la mejor, pero lo que Dios quiso decir, se entendió. Por eso estamos nosotros aquí. Entonces jamás nosotros podemos decir que la Biblia, no, la Biblia está llena de errores. Obviamente hubieron concilios que analizaron, hay muchas cosas que yo me reservo, porque yo no sé hasta qué punto hay verdades que las personas realmente pueden sobrellevar en cuanto al criterio de lo que es la madurez espiritual. Pero cuando tú tienes esa madurez, tú terminas aceptando la Biblia como lo que es la palabra de Dios, infalible y perfecta. No, que en la traducción tal, lo que iba era esto y lo otro, eso no cambia el espíritu de la palabra. ¿Me logro explicar? Yo amo la palabra del Señor, por eso mismo lo amo. Entonces todas estas verdades provienen de 2 culturas. La cultura religiosa judía es el origen de todo. A ellos se les dio, y leíamos la semana pasada, la última clase que vimos, a ellos se les dio ser los custodios de la verdad. Ellos custodiaron por generaciones esa verdad, la protegieron. Y por supuesto, toda esa verdad sufre una transformación con la cruz que trajo una revelación de mayor claridad que no se tenía porque no había el cumplimiento de muchas profecías. Y cuando Cristo muere en la cruz, solamente con la muerte de Jesucristo se cumplieron tantas profecías de forma increíble que después del cumplimiento de esas profecías, muchas cosas quedaron antes de la cruz. Y es cuando entendemos por qué Pablo decía en su carta a los Colosenses que todo era sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Lo que estamos teniendo nosotros. Lo que escribió Pablo, lo que escribió Santiago, lo que escribió Judas, lo que escribió Juan, lo que escribió Pedro. Y ellos son la sustancia de la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo lo que ocurrió antes. Pero si no muere Jesús en la cruz, es decir, si Cristo no hubiera muerto hasta el día de hoy, aún no hubiera venido el Mesías para morir, ¿dónde nos encontrábamos nosotros? Como lo dice Colosenses, estuviéramos todavía viviendo la sombra. Porque lo que trajo la revelación y la sustancia fue la muerte de Jesucristo. ¿Sabe qué es lo triste de todo esto? Que hoy cuando conocemos la revelación, cuando estamos en la sustancia, cuando estamos en la realidad, cuando estamos en la revelación de lo que era sombra, porque el Cordero Pascual era sombra, Jesucristo fue el Cordero Pascual. El sumo sacerdote era una sombra, Jesucristo cumplió en él el sacerdocio eterno. Todo eso era sombra. Lo triste y lo lamentable es que hoy nosotros no podamos hacer un discernimiento claro para darnos cuenta cuántas cosas cambiaron después de la ley. Cómo solamente en esa línea de tiempo que hemos intentado hacer, y yo he tratado de mantenerla aquí, tratando de verlo como una línea de tiempo. Imagínense aquí. Este es Génesis, este es Apocalipsis. Aquí se da la cruz,
Me perdonan esa cruz. AC, antes de Cristo, DC, después de Cristo. Y todo esto, yo lo voy a tratar de sombrear, era sombra. Y después de esto ya no es sombra. Después de esto lo que estamos hablando es de la sustancia. Yo soy la sustancia. Es decir, mi cuerpo produce sombra. Si yo me paro detrás de una luz, yo como sustancia voy a producir sombra. Ahora, ¿dónde está la realidad? ¿En la sustancia o en la sombra? Porque la sombra simplemente es un reflejo. La sombra simplemente es un indicativo. Pero muchas personas todavía tratan de vivir en la sustancia como si estuvieran en la sombra. Y hay una trascendencia maravillosa que vamos a tratar de entender durante estas enseñanzas que nos va a permitir tener con claridad, por ejemplo, y hemos estado usando estos ejemplos importantes, el tema del mensaje. El mensaje después de la cruz no es el mismo mensaje antes de la cruz. Usted va a usar como ejemplos muchas veces al predicar, porque tenemos que predicar y usar la sombra. Leímos un versículo donde el mismo apóstol Pablo hablaba de que todo lo que ocurrió fue hecho para ejemplo a los que han alcanzado los fines de los siglos. Pero siendo todo eso ejemplo, tú lo puedes usar como ejemplo, pero no lo puedes asumir como la realidad. Entonces mucha gente quiere ser predicadores como Jonás. Ya la predicación de Jonás no es la característica de la predicación en esta realidad de la sustancia. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? El mensaje de Elías, los profetas de la ley: condenación, pedirle a Dios que cayera fuego del cielo y acabara con la gente. Pero usted no se acuerda cuando Jesús va a Samaria y de Samaria va a Jerusalén, dice, y puso su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y qué hizo la gente que estaba en Samaria? Lo rechazó porque iba a Jerusalén. ¿Y qué dijeron los discípulos? Le dijeron a Jesús: Señor, si quieres pedimos que caiga fuego del cielo. Mira el espíritu de la ley. Ellos querían emular a Elías. Señor, si quieres pedimos que caiga fuego del cielo y consuma a toda esta gente. ¿Y qué le respondió el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes quieren mantener el espíritu vivo de la ley, que era un espíritu de condenación, un espíritu en donde ciertamente Elías mandaba caer fuego del cielo y acababa con todo el mundo. Agarró un cuchillo y degolló 450 profetas de Baal. Ellos todavía, por supuesto, recuerde que los que están hablando con Jesús, su característica cultural y religiosa era el judaísmo. Y por supuesto, aún no había llegado la revelación porque Cristo aún no había muerto, pero ya Jesús les estaba haciendo entender lo que iba a ser el espíritu que iba a prevalecer en los hijos después de la cruz. Entonces, cuando usted ve gente hablando tanto de juicio para acá y juicio para allá, y viene un juicio, son personas que no han pasado por la cruz. Viene juicio. ¿Se acuerda el mensaje de Jonás? ¿Cómo fue el mensaje de Jonás? Para poner un ejemplo, que deben ser para nosotros referencias bíblicas, para entender la realidad de la sustancia. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jonás? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Jonás? Ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad. Pregona contra aquella gran ciudad. ¿Qué predicó Jonás? Entró por la ciudad, luego que lo vomita el pez, y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Quién le mandó a ponerle tiempo de destrucción a Jonás? Si todo lo que Dios le dijo fue, pregona contra aquella gran ciudad. Pero recuerde que no es un problema de Jonás. Es más, mire lo que era el espíritu de la ley en cuanto al mensaje. Después que Jonás pasa por la ciudad, dando un lapso de tiempo que Dios nos dio, hablando de 40 días, que iba a ser, y ni siquiera dijo, pero si se arrepienten, no, él dio a entender que en 40 días se acababa todo. ¿Se está dando cuenta el tipo de mensaje, verdad? Y se fue a un monte cercano. ¿A qué? ¿A esperar qué? La destrucción.
Porque Jonás está esperando que destruyan Nínive. Porque ese es el espíritu, ciertamente, de lo que nosotros podemos definir hoy como la sombra, el reflejo. Pero no es el mensaje. Cuando pasas por la cruz, nuestro mensaje es otro. Ya yo no puedo decir, no, porque es que la Biblia dice, claro que la Biblia lo dice, y nosotros no podemos separarnos, y es absurdo que alguien llegue y me diga en este momento que nosotros no deberíamos leer el Antiguo Testamento. ¿Cómo que no? Si el mismo apóstol Pablo dijo que fue dejado para ejemplo a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuánto yo he aprendido leyendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento? De por sí, esta mañana leímos un versículo en el Antiguo Testamento, desde mi punto de vista bellísimo, en lo que quiere decir Dios. Entonces, si tú no pasas por la cruz, el tema de la predicación, del mensaje, porque muchos quieren argumentar es que es bíblico la condenación, el mensaje es fuerte. Claro que sí es fuerte, pero ¿cuál mensaje? ¿El mensaje antes de la cruz o después de la cruz? El mensaje antes de la cruz es un mensaje relacionado a la condenación, al juicio, a la maldición. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 13? Que Él, ¿qué hizo Él? Hablando de Jesús, ¿nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Entonces, vamos a hablar un poquito de la oración. Porque si hay cambios que nosotros tenemos que considerar después de la cruz, créame que hasta nuestra forma de orar, nosotros queremos orar como oraba Elías. Porque queremos ser como esos profetas, como oraba Jeremías. Pero usted se va a dar cuenta que hay un cambio increíble, incluso en algo tan elemental como lo es la oración. ¿Por qué? Por las siguientes razones que le voy a dar. La primera, antes de la cruz, habían muchas profecías que se iban a cumplir apuntando un solo acontecimiento, uno solo. No tengo el número exacto porque estuve buscando durante la semana y ahorita incluso me estaba poniendo a buscar y hay muchas posiciones. Muchos dicen que son más de 1000, otros dicen que son más de 2000. Lo que sí es que son muchas profecías que apuntaban a un solo acontecimiento, uno solo, desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Un solo acontecimiento, muchas profecías. ¿Cuáles eran esas profecías que se iban a cumplir con un solo acontecimiento? ¿Cristo en qué momento? En el nacimiento. Pero los mayores mensajes proféticos estaban apuntando a un solo acontecimiento: la muerte de Cristo en la cruz. Voy a usar solamente un ejemplo que es el más común. Isaías 53. Cuando dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas, por sus llagas fuimos curados. Estaba hablando de un solo acontecimiento, solamente ese versículo que habla de sanidad. Solo ese versículo que habla de sanidad. Pero se dice que hay miles de profecías que se cumplieron en el preciso momento que Jesús dice, tetelestai. Cuando dice consumado es, se cumplieron increíblemente una cantidad bien importante de profecías. Si se cumplieron, ¿cuántos creen que se cumplieron muchas profecías? Quiere decir que lo que tú pedías aquí, a lo mejor después de la cruz, ya no lo tienes que pedir. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron. Va a encontrar interesantemente que una de las características más importantes de la oración, y se lo voy a demostrar, siempre estaba coordinada y enlazada con las acciones de gracia. Por ejemplo, le voy a leer, vamos a leer muchas cosas en la Biblia a partir de este momento. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Dese cuenta,
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, con acciones de gracia, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Que tu oración ya no debe ser una oración de esa intensidad por algo que tiene que pasar, sino que debe tener siempre la característica de la acción de gracia por lo que ya pasó. Porque estamos orando hoy sobre muchas cosas que se cumplieron, cosas que no sabemos, que no creemos, que pensamos que aún tienen que cumplirse. Por ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo, Hebreos 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne, cuando habla en los días de su carne, habla de su ministerio terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, fue oído, pero Dios no respondió a esa oración. ¿Cuál es la oración en la que Jesús, con gran clamor y lágrimas, le pidió a Dios ser librado de la muerte? Ahí lo dice. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Cuál fue esa oración de ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas? ¿Cuál es esa oración? ¿Cuándo fue esa oración? En Getsemaní. Y dice que Dios lo oyó, porque dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, lo que hizo que Dios oyera a Jesús no fue ni los ruegos, ni las súplicas, ni el clamor, ni las lágrimas. Él lo hizo, por supuesto. Lo que hizo que él fuera atendido en su oración y oído por Dios fue el temor reverente con el que se presentó delante del Padre. Es decir, nosotros podemos tratar de mantener, y lo dice Hebreo de forma muy clara, fue oído, y no dice que fue oído a causa de sus ruegos, solamente que está diciendo que tuvo ruegos, tuvo súplicas, tuvo clamor, tuvo lágrimas, pero luego te dice de forma clara que el haber sido oído fue el resultado de una actitud propia que tuvo Jesús en ese momento, que fue el temor reverente con el que se presentó ante el Padre. Es decir, que Dios oye mi oración, no por los gritos, no por la intensidad, sino que mi oración es oída por Dios cuando yo llego delante de Él con temor reverente. ¿Usted se acuerda que nosotros queremos ser como profetas del Antiguo Testamento? Ayer yo le decía a Vladimir, ¿no? Gente que ya, mira Jehová por aquí, Jehová por allá. Y una de las cosas que le compartía, ¿cómo vería usted que yo venga, mi mamá está allá atrás, y yo le diga, mira Miriam? ¿Qué me diría usted? ¿Es mi mamá? Eso quiere decir que yo no le puedo decir Miriam a mi mamá. Yo le tengo que decir mamá. O alguno de ustedes le dice a su mamá, a excepción de Mayela, por supuesto, la llama por su nombre. Pero verdad que no es común. ¿Por qué no es común? ¿Cómo uno lo oye? El ejemplo se lo daba a Vladimir. Que Catherine llegue y le diga a Omaira, mira Vladimir, ¿tú qué harías, Omaira? Yo creo que tú le dirías, Catherine, pues Mayra es muy tranquila, es muy cariñosa, muy buena gente. Pero yo creo que cariñosa y buena gente igualito le diría, Catherine, porque tú le dices a tu papá, porque tú no respetas a tu papá. Creo yo, ¿verdad, Mayra? O viceversa, Vladimir, que llegue Catherine y le diga, no, que llegue Joseph y le diga, mira Mayra, ¿está lista la comida? Ah, Vladimir, ¿qué harías tú? Bueno, Vladimir no es tan cariñoso, ¿no? Es decir, momentico, esa es su mamá. Dese cuenta, ¿no? En lo que dice Alejandro, la oración cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, cuando vayan a orar, Él es Jehová,
Jesús le está enseñando a ellos algo increíble, contemplado en la oración modelo. Padre nuestro. Pero ¿verdad que usted no se da cuenta cómo, especialmente cuando formamos parte de ese ambiente, de ese mundo pentecostal, queremos ser como que echamos candela por la boca? ¡Mira Jehová! ¡Y Jehová te va! Yo me imagino que cuando la Biblia dice que fue oído a causa de su temor reverente, que a pesar de la súplica, a pesar del ruego, la forma como Jesús se dirigía al Padre, contemplaba respeto, reverencia, temor. Y temor no es miedo. Temor no es miedo. Aún el Padre nuestro dice: santificado sea tu nombre. ¿Sabes lo que significa santificado sea tu nombre, verdad? Usted va a notar algo increíble en casi todo el Antiguo Testamento. Algo interesante. Que casi nunca se hace referencia a Dios sin que haya una conexión con el nombre. Casi nunca. Por ejemplo, Señor, porque tu nombre es grande. No debería decir porque tú eres grande en toda la tierra. ¿No se ha fijado que casi siempre dice tu nombre? Y casi siempre hay una cuestión de tu nombre. Malaquías, porque desde donde nace el sol hasta donde se oculta, es grande tu nombre. Siempre pareciera ser que hay una conexión entre Dios y el nombre. Siempre lo va a leer en los Salmos. Porque el nombre del Señor es digno de ser alabado. El nombre. Y entonces llega a la oración modelo. Y él dice: cuando oren, oren así. Entonces les vaya a ocurrir, llega: mira, Jehová. No, Padre nuestro. Entienda que Él está en los cielos. A eso se está refiriendo cuando dice que Jesús no fue oído ni por las lágrimas, ni por el ruido, ni por... Está diciendo que fue oído y dice cuál es la causa de haber sido oído. Vuelva a leerlo, por favor, Hebreos 5:7. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído. ¿Verdad que no termina allí? Dice: al que le podía librar de la muerte. Ahora luego dice la razón por la que fue oído. Porque a veces nosotros creemos que a Dios podemos impresionarlo y Dios nos va a oír por la fuerza de nuestros gritos, por la retórica de nuestras palabras. Pero dice la Biblia que Él fue oído y la causa de que Dios lo haya oído fue el temor reverente. El temor reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay algo interesante que a mí me ha llamado la atención. No viene aquí al caso, pero como estamos hablando de la oración, se los voy a compartir. Deme un momentico para buscarlo. Y tiene que ver con la misión de Jesús en la tierra. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo en la tierra? Salvar al mundo que se había perdido, mostrar al Padre. Reconciliar al hombre. Pues mire, le voy a leer Juan 17 y se va a sorprender de algo, porque todo lo que nosotros podemos entender, que aunque Jesús vino a muchas cosas, porque sería subjetivo decir que vino a una sola, pero todas esas cosas giraban a un solo acontecimiento que sabemos que es el más importante, que fue la razón por la que vino. Mostró al Padre. Pero hay una causa que fue la obra máxima de Cristo en la tierra. ¿Cuál fue la obra máxima? Vencer al diablo. ¿Dónde? Cuando murió y resucitó. Su muerte. Porque en su muerte vencería al diablo, nos salvaría. Por eso digo, usted no tiene idea cuántas cosas ocurrieron en el momento en el que Cristo murió. Y todos decimos y apuntamos la misión,
La obra suprema de Jesucristo en la tierra, aunque hizo muchas cosas, pero la obra suprema de Jesucristo en la tierra era morir en la cruz, porque de la muerte en la cruz se iba a desprender todo. Pero miren lo que dice Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, lo que decía Pastor Edward, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora oiga esto, oiga el siguiente versículo: yo te he glorificado en la tierra. Aún no ha muerto en la cruz. Esa es la oración que está haciendo con sus discípulos. Y dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. No dice estoy a punto de acabarla. No dice la voy a acabar en unos días cuando muera. Dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay algo que hasta este momento Jesús había hecho, que parece ser que fue parte de la encomienda que el Padre le envió. Que no es morir en la cruz, porque recuerde que está a días de morir en la cruz. Está la oración final con los discípulos. Si aún no ha muerto en la cruz, que fue lo que Jesús ya había hecho, que Él está diciendo en esta oración: lo que me diste para hacer, lo hice. Terminé. Yo creo que esto debió haberlo dicho, o esta oración tuvo que haber surgido después. Que si esta oración, yo creo que hubiera sido más entendible si Él lo hubiera hecho después de su resurrección. Lo que me diste para hacer, lo he hecho. Pero aquí lo está diciendo antes de su muerte. Y dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Como dándole a entender: ahora me toca mi recompensa. Ya hice lo que me mandaste a hacer. Pero no está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de otra cosa. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué fue lo que hasta este momento aparentemente ya Jesús había terminado? Y le está diciendo a Dios: ahora glorifícame al lado tuyo porque me lo merezco, ya terminé. La obra que... Es decir, Jesús está diciendo que su actitud de obediencia al haber cumplido con eso ya correspondía de parte de Dios una recompensa. Dice: glorifícame al lado tuyo. Seguimos leyendo. El 6. Oiga esto. He manifestado... ¿Qué cosa? ¿Qué había manifestado? Tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Muchos lo leemos, pero no nos detenemos allí. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, yo voy al Padre. Más adelante lo vuelve a mencionar, pero en el versículo que acabamos de leer, yo le voy a pedir que lo lea con calma, manera de tarea, se va a dar cuenta que la obra que hasta ese momento Él ya había terminado, como un acto de obediencia, ¿sabe qué era? Haberles dado a conocer el nombre del Padre. De aquí ustedes van a entender, la mayoría, por qué cuando yo oro o leo la Biblia jamás uso la palabra Jehová. Primero, porque los nombres no tienen traducción. Usted puede traducir un texto completo, pero Catherine, aunque la pronunciación sea diferente, Catherine es Catherine. Pueden haber variaciones en la pronunciación, pero los nombres no tienen gran modismo en su traducción. Sin embargo, Jehová
no es una traducción. La palabra Jehová es una transliteración, porque el nombre original de Dios viene de lo que se conoce como el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Es la exclusión de las vocales, porque cuando se hizo la Septuaginta, ¿saben lo que es la Septuaginta? La primera traducción de la Biblia al griego, fue la primera traducción hecha en la biblioteca de Alejandría, la mandó a hacer el mismo Alejandro. En la Septuaginta, cuando los sabios que se dedicaron a escribir y a transcribir esa traducción al griego, cada vez que se encontraban con el nombre de Dios, la pluma con la que venían escribiendo, ellos la botaban y agarraban una pluma nueva solamente para escribir el tetragramatón, el nombre de Dios. La botaban y volvían a escribir con otra pluma y seguían escribiendo. Cada vez que llegaban al nombre de Dios, tenían que usar una pluma nueva para escribir el nombre de Dios. Y cuando iban a escribir el nombre de Dios, así tuvieran las manos limpias, tenían que lavarse la mano 7 veces. Imagínate lo que fue el trabajo de la primera traducción de la Biblia. En el principio creó, si ahí estaba el tetragramatón, botas la pluma, agarras una pluma nueva, colocas el nombre de Dios, ya no la puedes usar porque esa pluma solamente fue usada para escribir el nombre de Dios. Luego sigue escribiendo y cada vez que encontraran el nombre de Dios tenían que hacer eso. Y más que eso, tenían que lavarse las manos 7 veces. ¿A qué no sabe por qué? Porque nosotros los occidentales, Dios, Dios, Jehová. Pero los originarios, los que se les dio el custodiar la escritura, se les enseñó a reverenciar el nombre del Eterno. Tanto así que cuando ellos se referían a Dios, nunca se referían a Dios como tal. Cuando Moisés le pregunta, y cuando me digan quién eres, ¿qué le digo? Él no le dijo, dile, te mandó Jehová. Diles, yo soy el que soy. Y se identificó como Él. Refiéranse a mí como Él, en mayúscula, Él. Yo soy el que soy, no hay tiempo gramatical. Lo más interesante es que no solamente les dio a entender yo soy el que soy. Luego ellos usan una expresión que René González sacó en una canción que usted tuvo que haberle escuchado, que era Hashem. ¿Se acuerdan de Hashem? Hashem es varón de guerra, Hashem es su nombre. ¿Sabe lo que significa Hashem? Es una de las palabras que usan mucho para referirse a Él, a nuestro Padre, a nuestro Dios. Ya va a entender por qué Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Hashem significa el nombre que no se puede pronunciar. Hashem. H-A-S-H-E-M. Hashem. Si se querían referir a Él, le llamaban Adonai, que significa Señor. O usted va a hablar, y yo estuve en Israel, usted habla con un judío, y los judíos cuando hablan de Él, de nuestro Dios, con el que nosotros pareciera que hubiéramos jugado picha, y que no tenemos como esa percepción de su grandeza, su poder, quién es. ¿Sabe cómo ellos se refieren a Él? El Eterno. Hable con un judío. El Eterno dice, el Eterno. El yo soy, Hashem. Por eso es que ellos tenían mucho temor, había mucho miedo, porque los nombres para ellos, para esa cultura bíblica, porque recuerde que la única cultura bíblica en el mundo, la única cultura cuya condición no fue permeada por el paganismo y se mantiene, es la cultura judía. Porque la constitución del pueblo judío, nosotros tenemos una constitución en Venezuela, lo que Chávez llamaba la bicha, y luego la modificó con una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿sabe cuál es la constitución de ellos? La Biblia. Es la única cultura en el mundo cuya historia
no fue de un libertador. Nosotros tenemos un Simón Bolívar maravilloso. Este país tiene un Washington, un Lincoln. ¿Sabe quién es la historia de ellos? La historia de ellos es la historia de Abraham, la historia de Elías, la historia de Jeremías. Esa es su historia. Porque al primero a quien se le reveló ese Dios que nosotros hoy aquí proclamamos, que cantamos, por quien nos reunimos, fue Abraham. Al primero a quien se le reveló fue Abraham. Y le fue contado por justicia porque le creyó a ese Dios sin conocerlo. Porque Abraham venía de Ur de los Caldeos, donde habían infinidades de dioses. Donde tenían un Dios para la cosecha, un Dios para el día, un Dios para la noche, un Dios para todo. Dioses chiquitos, dioses grandes, dioses fuertes, dioses más débiles. Y un día Abraham fuera de su tienda salió y se le reveló el Dios, el único Dios, el único, el verdadero. Fuera de mí no hay Dios, fuera de mí no hay quien salve, el único Dios. Por eso es que Pablo cuando escribe y habla de los ídolos, y nosotros tenemos esa melcocha en la cabeza de los ídolos, y que la chinita, eso es un demonio. Mire, Pablo llega y dice en esa percepción que tienen ellos, y dice estas palabras: un ídolo que es en el mundo, dice Pablo. Y luego él responde: un ídolo, nada es en el mundo. Salmo 115, ¿lo recuerda? ¿Tienen ojo? Nosotros somos que le hemos dado poder a esos muñecos. Pero ¿sabe qué decía Pablo? Pablo decía: si vas a la carnicería, no preguntes el origen de la carne. Porque si te enteras que esa carne fue sacrificada a los ídolos, tu conciencia será estimulada. Y él dice: pero ustedes no pregunten, sino que participen del alimento con acción de gracia. Gracias, Señor. Y si fue sacrificado a María Leonza, si fue sacrificado a Neo Felipe, a mí no me va a hacer nada. Y es cuando Pablo dice más adelante: porque un ídolo nada es en el mundo. Somos nosotros que estamos peleando con San Benito, con San Pascual Bailón, con la otra y con el otro que estamos viendo. Pero ¿sabe lo que? La percepción de Pablo, que venía de ese aspecto cultural, era el único Dios. Y quiero que usted entienda esto: el único Dios. No hay diositos. Ay, el único Dios fue el que se le reveló a Abraham aquella noche y le dijo: yo soy Dios. Te multiplicaré, haré de ti una gran nación. Y su nombre fue tomado porque para ellos el nombre estaba relacionado. Oiga esto: el nombre para el judío estaba conectado a la dignidad del ser. Y por eso Dios nunca le dijo: usen mi nombre como si fuera el nombre de mire, pueden hablar de Gustavo y decirme como ustedes quieran, pero el nombre de Dios, el nombre del Eterno, el nombre del único, absoluto, soberano, no hay más Dios. En muchos salmos dice: ¿quién a mi lado? ¿Quién hay a mi lado? ¿A qué me compararéis? ¿Con quién me haréis semejante? Los ídolos. Pues agarren mi nombre, y si ustedes quieren honrarme, tengan cuidado, porque yo no soy tu amiguito que jugó picha contigo y que tú le dices Juan, Pedro, como te dé la gana. Soy Él. Soy el Eterno, el que vivo antes, el alfa, el omega, el que siempre ha existido. Soy la raíz de David, fiel y verdadero, admirable. Todo lo que representa a Él, no hay complemento en el mundo que puedas tú usar para calificar y entender la grandeza del único, el único. Y quiero que entienda esto: el único. No es que hay otro, no hay otro. El diablo es un pelele. El único Dios es al que nosotros servimos, es el que nos convoca en esta hora a honrarlo. A eso se refiere cuando Jesús, siendo Jesús, esa misma encarnación, dice que fue oído no por sus gritos, por sus ruegos, por sus lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y luego usted va a entender cuando lee Juan y dice: Señor, Juan 17, lo que me diste para hacer lo hice.
he acabado tu obra. Y luego encuentra 2 versículos más adelante, les he dado a conocer tu nombre. Les hice entender, porque parece ser que con el paso del tiempo, eso como que fue desapareciendo y Jesús como que retoma y dice, les hice entender, les di a conocer lo que significa la esencia del nombre. Mire, eso era tan importante que cuando una nación vencía a otra nación en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué era lo primero que hacían? Las guerras y las batallas de naciones en el Antiguo Testamento no determinaban la victoria de una nación sobre otra. ¿Sabía esto? Por eso va a entender cuando ellos van a la conquista de la tierra prometida y dice que desfalleció el corazón de los que estaban en Jericó y las naciones que estaban allí. ¿Sabe por qué desfalleció el corazón? Porque la victoria de una nación contra otra no equivalía a la victoria de la nación contra una nación. ¿Sabe qué se ponía en evidencia? ¿Y qué era lo que resaltaba y se regaba? El Dios de esa nación. Si Israel le ganaba a los filisteos, no fue que Israel le ganó a los filisteos, es que el Dios de Israel venció a los dioses de los filisteos. Si Israel salió con mano poderosa de Egipto, no fue que Israel venció a Egipto, es que el Dios de Israel derrotó a los dioses egipcios. Entonces cuando vienen a la conquista, ellos no hablaban de Israel, ellos decían, el Dios que venció a los dioses egipcios. Ese sí es verdad que es poderoso, ese sí es verdad que es grande. Ese no es cualquiera. Derrotó acá, derrotó al otro. Y cuando iban derrotando nación contra nación, lo que se hacía grande no era el nombre de la nación, era el nombre del Dios de la nación. Y cuando vencían una nación, ¿sabe qué era lo primero que hacían? Agarraban el nombre de ese Dios y lo borraban, y lo pisaban, y lo humillaban. Y Dios le dijo a ellos, como yo soy el verdadero Dios, y sabía que por el pecado del pueblo, el pecado de Amán, cuando escondió los mantos babilónicos y los lingotes de oro, y comenzaron a ser vencidos, Dios no iba a correr el riesgo que su nombre lo agarraran aquellos paganos. Y le dijo, por eso mi nombre, ustedes no lo van a pronunciar para que el mundo no sepa, ni jamás juegue con mi nombre. Es más, oiga esto, todos recordamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Que eso es inmutable, la ley moral de Dios. ¿No se acuerda que hay un mandamiento dentro de esos que dice, no tomarás el nombre, somos nosotros, les repito, que creemos y sentimos que jugamos picha porque no hemos entendido. Yo creo que es que no hemos entendido la grandeza, la trascendencia. Eso yo creo que no nos ha sido revelado. Y yo le pido a Dios una cosa en este momento, que eso a usted le sea revelado. Porque como yo le decía a Vladimir, anoche hablaba con Vladimir y decía, cuando eso es revelado, mira, tu forma de orar y tu forma de, aparte que amas más a Dios, comienzas a entender lo que significa servir. Comienzas a entender a quién sirves. Que no es el rey de una nación, no es el presidente de un país, es el rey de todos los reyes, es el Señor de todos los señores. No hay nada como Él, el que es desde la eternidad y hasta la eternidad, el que vive y reina para siempre, el que habita en luz inaccesible, el que no hay hombre que lo vea y pueda quedar vivo. Entonces tú comienzas a entender por qué Jesús dice, yo me imagino que el Señor se sentó a hablarles a ellos, a sus discípulos, del nombre. He acabado tu obra. Lo que me diste para hacer, lo hice. Y más adelantico dice, les di a conocer tu nombre. Ahora usted puede darse cuenta por qué entonces después, cuando Jesús obtiene esa victoria en la cruz, a Él se le da un nombre que es sobre todo nombre, que es un nombre nuestro, un hombre humano, que recibe la autoridad y el poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe para qué? Para que usted no use el nombre del Eterno. Para que usted no haga como han hecho los paganos, la gente que no conoce a Dios. Cuando tú conoces a Dios,
te despierta una reverencia todavía más grande que la que sientes por tu papá y por tu mamá. Así como tú eres incapaz de decirle a tu papá por su nombre, tú comienzas, ¿por qué? Porque hay una reverencia, hay un respeto hacia el padre, hacia la madre. Tú comienzas entonces a entender que él es más grande que papá y mamá. Y eso te lleva a tener una oración de temor reverente. Como dice el versículo, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. No fue oído por eso, sino que fue oído a causa de su temor reverente. Que fue lo que él quiso enseñar en la primera frase del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu nombre sea tomado, santificado, lo dice lo que significa. La palabra santo significa apartado. Sí, santificado sea tu nombre está aparte, está escondido. Tu nombre solamente puede ser revelado a los que te conocen. Al que no te conoce, ese nombre no le puede ser revelado. Y revelado no es saber cómo se pronuncia. Revelado es entender la dignidad del ser con el nombre. Esa es la revelación. Porque la gente cree que la revelación es Jehová. Que de paso, vuelvo y repito, es una mala transliteración porque no es una traducción. No es el tema de cómo se pronuncia. Porque usted debe decir, entonces ¿cómo se pronuncia? Me da miedo decirlo cómo se pronuncia porque el tema no es cómo se pronuncia. El tema es que el tetragramatón es que los mismos judíos, para evitar todo esto, le quitaron las vocales al nombre. Si usted va a la iglesia que yo tengo en Puerto Ordaz, yo tengo en toda la puerta de mi oficina el tetragramatón, que son no las vocales, son las consonantes, que no se puede pronunciar sin vocales. ¿Cómo usted pronuncia Gustavo sin vocales? G, S, T. La morfología y cambia por completo. De ahí viene el tetragramatón, que le dijo Dios, quiten las vocales, porque mi nombre no quiero que esté en la boca de cualquiera. Y cuando alguien tenga una revelación de quién soy yo, a ellos les daré, eso lo dice el libro de Isaías, les daré a conocer mi nombre. Es decir, mientras usted no tenga esa revelación, usted no debe conocer el nombre. ¿Sabe por qué? Porque usted va a hablar de él como el que jugó picha con usted, el que jugó muñeca con usted, pero cuando esa revelación usted la tiene, dice, wow, Señor, qué grande tú eres. Tu nombre es tan santo que mi boca, la boca de un mortal, mire, yo se lo digo y le voy a ser sincero, siento tanto temor y tanta reverencia, que de allí proviene lo que uno define como una vida en santidad. Porque entiendes el mérito del nombre, entiendes la honra del nombre, entiendes la entrega a ese nombre, a ese ser cuya dignidad se relaciona al nombre. ¿Logro explicarme, verdad? Ok. Entonces, la cruz nos da un criterio de oración diferente. En primer lugar, porque muchas profecías se cumplieron aquí. Es decir, que cuando usted pasa a este lado, hay muchas cosas que ya no se piden. Hay muchas cosas que simplemente se agradecen. Y viene entonces lo otro. La oración comienza a descansar sobre verdades cumplidas y no sobre necesidades personales. ¿Cuáles son las verdades cumplidas? Todas las profecías. Por ejemplo, cuando yo oro por un enfermo, cuando usted ore por un enfermo, no le pida a Dios que sane al enfermo, porque usted está después de la cruz. Y la Biblia dice que en la cruz llevó, no dice que va a llevar, llevó dolencias, enfermedades, por cuyas heridas hemos sido curados. Cuando ore por su, y usted va a ver ahí una respuesta poderosa. Cuando ore, Señor, sáname. ¿Qué piensa usted
¿Qué cree Dios cada vez que usted le dice al Señor que lo sane? Bueno, y yo no morí. O tú estás ¿dónde? ¿No has pasado por la cruz? ¿Dónde se dio la sanidad? ¿De quién? Es decir, ahora, para que esa sanidad sea efectiva en mi vida, yo lo que tengo que asumir es un acto de fe. Pero yo estoy sano. Yo estoy sano. ¿Por qué estoy sano? Porque no es que las va a llevar. Ahora dése cuenta esa palabra que acaba de usar Alejandro y Eduardo. Escrito está. ¿Se da cuenta que la expresión de Jesús no era lo que escrito está? ¿Qué quería decir eso? Que ya Jesús comenzó a revelar que nosotros tenemos que descansar sobre verdades y no sobre necesidades. No es lo que tú necesitas, es lo que ya Dios te dio. No es lo que tú quieres, es lo que ya Él hizo. Entonces, qué poderoso es cuando yo comienzo a orar, no sobre mi necesidad, sino sobre verdad. ¿Dónde están reveladas las verdades? Y el gran problema es que como no queremos leer la Biblia, preferimos seguir orando sobre necesidad. Pero en el momento que nosotros comenzamos aquí a descubrir verdades, wow, mira, tremenda verdad. Hay verdades para mi familia. Llámelo promesas, las verdades, llámelo como usted quiera llamarlo. Pero todas esas promesas son verdades. El tema de querer reprender al diablo, querer pelear con el diablo. Bueno, usted no ha pasado por la cruz. Y en la cruz Jesús no venció, no derrotó, no exhibió, no triunfó sobre principados, potestades. No lo hizo. Entonces ahí viene ese otro dilema que tenemos hoy en día, que es la famosa guerra espiritual. ¿De dónde la Biblia? ¿En qué lugar de la Biblia usted puede encontrar la palabra que es tan antibíblica? Guerra espiritual. Hay tres palabras que nosotros pudiéramos mencionar, que es lucha, está en Efesios, batalla, la usa Pablo repetidamente en su carta a los Corintios, y guerra. Lucha, batalla y guerra. Y yo digo que Satanás ha hecho un trabajo tremendo, porque nos ha puesto a dedicar tiempo a una pelea. Imagínense que usted está peleando en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer. Y lo más triste de esto, ¿sabe qué es? Que somos más conscientes del diablo que de Dios. Somos más conscientes de los demonios que de los ángeles. Si se cayó por allá una silla, el diablo. Todo es diablo. Porque vivimos con una conciencia de diablo. Nuestra cultura nos ha inyectado un pensamiento de diablo. Y cuando vamos a las iglesias, donde no hay un criterio claro sobre todo esto, nos ponen a hacer simposios de guerra espiritual y muchas de las prácticas parecen más brujería. Tira sal. A muchos cambiamos el agua bendita por el aceite. Le queremos meter agua bendita a los aceite ungido en la boca a los endemoniados. Hermano, Cristo murió y resucitó. Ya Él venció. Ya Él venció. Ya Él venció. Ya Él ganó. No fue que gané a medias, la otra parte les toca a ustedes. No, ganó, venció. Tetelestai significa consumado es. Finish. Conclusión. Cumplido está. Ahora, Efesios dice, no tenemos lucha, pero oiga bien la palabra que usa, lucha. No es igual lucha que guerra, ¿verdad? Lucha es el enfrentamiento personal de una persona con otra persona. Si yo tengo una lucha, y ya le voy a explicar, porque habla en Efesios 6:10 de la lucha. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí, mi lucha personal
es contra un mundo espiritual que existe, pero no es una guerra, es una lucha personal. ¿Dónde se manifiesta esa lucha personal? Pablo usa mucho esta frase y la llama, la segunda palabra, que es, ¿saben cómo le llama Pablo? La batalla de la fe. Recuerda la última carta de Pablo a Timoteo cuando dice, he peleado, no dice, he peleado la guerra, porque él sabe que la guerra la peleó Cristo. ¿Cómo llama Pablo en su despedida final? ¿Cómo lo llama? Dice, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora, el mismo texto bíblico, cuando Pablo hace referencia a eso, dice qué batalla es. Y se da cuenta que no es una batalla contra el diablo. Refiere cuál es nuestra lucha entonces. Es una batalla de fe. Algunas personas creen que estamos en un pulso contra el diablo. A ver quién puede más. Sí, hermano, hay que reprender. A ver quién puede más. Y no sé qué. Como que fuera un pulso. Mira, no estamos en un pulso contra el diablo. Jesucristo lo venció. Jesucristo lo venció. Jesucristo lo venció. Hay una batalla y es una batalla de fe. Ahora, es un conflicto contra principados, potestades en esa lucha. Pero ¿de qué se trata esa lucha en la que nos sumergimos en batallas? No en guerras, en batallas. Sencillo. Verdad contra mentira. ¿Entendió? Yo tengo la verdad. Esa es mi lucha todos los días. Pero esta verdad yo tengo que defenderla porque esta es mi batalla de la fe. ¿Y qué tiene Satanás? Mentira. ¿Y qué cree usted que son los dardos de fuego del maligno y cuál es esa lucha contra el principado? ¿Qué cree usted que tenemos todos los días? Conflictos de pensamientos, porque Dios quiere que nosotros fortalezcamos la verdad, que la verdad sea, y eso es una batalla. Es una batalla todos los días, tú pararte y decir, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Una batalla de fe. Y vienen los principados, las potestades en una lucha, no en una guerra, a sugerirte, tú no estás sano nada. Dese cuenta la mentira. No es una lucha, no es una guerra de poder. Porque si tuviéramos que decir que es un enfrentamiento de poder, estaríamos aceptando que Jesucristo no ganó en la cruz. Es una lucha, yo como persona, en el que la batalla es el sostener la fe en una guerra que ya fue ganada. ¿Me logro explicar lo que le quiero decir? Una guerra que ya fue ganada, esa guerra. Por ejemplo, vamos al libro de los Corintios, capítulo 10. Y lo más triste y lo más lamentable es que la religión nos ha inyectado una situación de conflicto. ¿Qué quiero decir yo con la religión? Que nosotros hemos heredado por generaciones el sincretismo religioso, que fue la unión del Estado con la Iglesia. Después del 313 y el 325, creó una amalgama y un sincretismo poderoso de religión, que si usted se pone a pensar, la Iglesia Católica, eso fue lo que hizo la Iglesia Católica, se cansó de hablarnos de brujas, de hombres lobos, de murciélagos, de vampiros, ¿y qué fue la Inquisición? La Inquisición fue la persecución de brujas y brujos. Eso fue la Inquisición. Interesantemente, y averigüe porque esto es historia. Averigüe esto que le voy a decir porque esto es histórico lo que le voy a comentar. ¿Usted se ha fijado que en el Antiguo Testamento cuántas veces se menciona el nombre del diablo, de Satanás?
¿Se ha fijado que el nombre del diablo y de Satanás tiene y es más recurrente en el Nuevo Testamento? Pero en el Antiguo Testamento se menciona en el libro de Job. Todos sabemos quién fue la serpiente, ¿verdad? Pero ¿verdad que nunca lo mencionan como el diablo? Nosotros deducimos que es el diablo por sus artimañas. Porque sí debemos tener claro. Y aquí es donde tenemos que comprender por qué Pablo dice que para que Satanás no gane ventaja alguna, no debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones de Satanás? Mentira. Y querer llevarnos a un terreno de que yo, en vez de estar dándole gloria a Dios y alabando a Dios, estoy reprende y reprende y reprende y reprende y reprende. Y el diablo feliz porque nuestra distracción está en pasarnos una vida reprendiendo demonios y no en sumergirnos en la presencia de Dios, en la adoración. Y quiero que usted sepa qué más poderoso que vivir sumergido en la presencia de Dios. ¿Qué demonio puede afectar a alguien que se sumerge en la alabanza, en la adoración? Pero ¿por qué yo no me sumerjo en la alabanza y la adoración? Estoy pendiente del diablo que llegó por allá, del diablo que... diablo, y todo es diablo, todo es diablo, todo es demonio, todo es diablo. Y va a ver que en el Antiguo Testamento, y oiga bien, se menciona al diablo en el libro de Zacarías. Se menciona en el libro de Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes. El libro de Job se menciona, creo que 5 o 6 veces, no se menciona más. Usted nunca se preguntó por qué no se menciona tanto. Uno sabe que David pecó con una mujer llamada Betsabé, pero nunca te dicen, solamente mencionan al diablo en la parte final de David cuando censa al pueblo. Del resto nunca dice que el diablo usó a Betsabé. Yo me supongo que fue eso, pero la Biblia no lo dice, pero yo me supongo que fue. No me menciona que el diablo usó a Dalila. Ahora, yo me supongo que el diablo usó a Dalila para destruir a Sansón, yo me lo supongo, pero la Biblia no lo menciona. Incluso cuando en Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan del diablo, no los menciona como el diablo, sino como el rey de Tiro. Y uno logra identificarlo por el contexto y lo que está leyendo, pero no se dice que es el diablo. Tú que debilitabas a las naciones entre querubines y fuiste desterrado, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Uno deduce que es el diablo, pero es el mensaje dado al rey de Tiro. ¿Por qué? Porque antes de que Israel fuera al cautiverio, recuerde que la primera diáspora del pueblo judío fue de 70 años, que fue cuando Nabucodonosor invade Jerusalén. Primero Israel, luego Jerusalén, y se lleva al pueblo de Dios a la primera diáspora del pueblo judío, que fueron 70 años. Durante esos 70 años de diáspora, que es una diáspora, es el tiempo que Israel estuvo fuera de su tierra, ellos vivieron en Babilonia. Durante todos los años que vivieron en Babilonia, los judíos no eran conscientes del diablo, como lo fueron cuando regresaron, porque la palabra diablo, la palabra Satanás, la aprendieron en Babilonia, que eran culturas paganas llenas de esa información. Pero Dios como que no quería que su pueblo estuviera pendiente del diablo, que usted va a ver todo lo que pasa en Israel, todo lo que le pasó a Sansón, a Salomón, a David. Y aunque nosotros suponemos que el diablo metió la uña, que el diablo trabajó en engaño, la Biblia no lo menciona. Es decir, se lo voy a decir más clarito. La Biblia no le da gloria, trata como de omitir, trata como que se ignore que ese ser está allí y que nosotros no podemos vivir endiablados todo el tiempo. Diablo, diablo, diablo. La Biblia no le da esa condición. Y no es sino después del cautiverio, cuando pasan 70 años que están en Babilonia, que regresan, que no regresan 10. Recuerden que hubieron 10 tribus que nunca regresaron, las 10 tribus del norte. Solamente regresa Benjamín y Judá. Por eso el pueblo judío es pueblo judío, porque la identidad es con Judá. Y dice que el resto de las tribus se perdieron y están regadas. Ese fue el mensaje de Cristo, nunca se olvide de eso. Mira lo importante que es nosotros tener esta conexión con el Antiguo Testamento también. Que Jesús, cuando envió a los discípulos, le dijo: por camino de gentiles y samaritanos no vayáis,
sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Las otras tribus, las otras 10 tribus. ¿Por qué son ovejas perdidas? No, regresan. Porque ellas no han regresado. Ellas deben regresar. Están dispersas en el mundo. Y Jesús lo que le dijo fue: vayan y busquen a sus hermanos. Esas 10 tribus norteñas que desaparecieron, esas tribus son las que yo vine en ese momento. Su trabajo era tratar de encontrar dónde estaban los judíos que fueron después de la diáspora, dispersos por el mundo entero. Incluso, le voy a decir esto y ojalá le dé vida, pero la famosa parábola del hijo pródigo y la parábola de la oveja perdida no es como nosotros la hemos entendido toda la vida. Está hablando siempre de dos pueblos. Y está hablando que al final de los tiempos Dios va a unir los dos pueblos en uno solo. ¿Y sabe cuándo Dios lo va a unir? Y tendríamos que tomar otra clase para esto. Cuando les sea revelado a todos el nombre. ¿Quién es la oveja perdida? Pero ¿quiénes son las 99 de él? ¿Quién es el hijo pródigo y quién es el que siempre se quedó en casa pero que envidia al hijo pródigo? Y se va a dar cuenta que siempre hay una conexión entre el pueblo judío y nosotros. Es una conexión tan poderosa que en el libro de Romanos capítulo 11, y ese versículo me da una reverencia tan increíble. Pablo dice que si la caída de Israel vino a ser para salvación, él dice, ¿cómo será su restauración? Si la caída de Israel, mira lo que trajo la caída de Israel, nos trajo a nosotros. ¿Cómo será cuando Dios restaure al pueblo de Israel? Cuando una a la oveja perdida con las 99. Cuando siente en la mesa al hijo pródigo con el que quedó en casa. ¿Cómo será lo que Dios va a hacer cuando finalmente de esos dos pueblos Dios haga uno solo? Como dice Romanos capítulo 11 y 12. Y ahí usted va a entender por qué nosotros, por más gracia, nunca podemos perder un vínculo con quien tenemos una deuda. Porque todas estas verdades no le fueron dadas ni a venezolanos, ni a chinos, ni a cubanos, ni a puertorriqueños. Le fue dado a judíos. Y gloria a Dios por el pueblo judío. Gracias a ese pueblo esta verdad llega a nosotros. Gloria a Dios por la oveja perdida y la oveja y las 99 que estuvieron siempre en casa. Gloria a Dios por el hijo pródigo y por el hermano mayor envidioso y todo, pero que esté en casa y que Dios promete que los reunirá en uno solo para sentarlos a la mesa. Mire, y es tan tremendo, me disculpan que me vaya porque estoy en el tema de la oración, es tan tremendo que en el tiempo final, cuando Cristo venga, el anticristo logrará engañar al pueblo judío. Porque recuerde que el pueblo judío hasta el día de hoy espera al Mesías. Y no aceptó al verdadero Mesías porque el Mesías murió. Porque nunca podemos olvidar que de ellos, de sus discípulos, habían algunos que eran celotes. Y celotes eran patriotas revolucionarios. Y era tan importante ese sentido de patriotismo que recuerde que la oración que Jesús hace en el Monte de los Olivos, cuando ora por los discípulos y Él está a punto de ascender al cielo, la pregunta que ellos le hacen al Señor Jesucristo fue esta: ¿restaurarás el reino para este tiempo? ¿Qué reino? ¿Qué reino? Los discípulos le están diciendo a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino para este tiempo? ¿Qué reino? ¿El reino de Alemania? ¿El reino británico? ¿Qué reino le estaban preguntando esos judíos a Jesús que se iba a restaurar? El reino de Israel. Ellos estaban hablando de su reino. Porque todos ellos decían, es que el Mesías tiene que restaurar el reino. Y tú te vas a ir y el reino no lo estás restaurando.
Por eso muchos judíos aún no han creído en el Mesías, porque una de las profecías del Mesías era la restauración del reino, la reivindicación de una nación. Y Jesús está yendo y todavía ellos en ese pensamiento judío, patriótico y celote, le dicen en pregunta: Señor, y ya va, antes de que te vayas, ¿qué pasó? ¿Y el reino? Te estás yendo, pero aquí estamos nosotros todavía dominados por los romanos. Y Jesús le dice en ese momento: no os toca a vosotros ver los tiempos y las sazones que vuestro Padre Celestial ha puesto en su sola potestad. Ahora, como ahorita yo no pienso restaurar el reino, confórmense, quédense tranquilos, porque recibiréis poder. Ese va a ser su consuelo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos hasta los confines de la tierra. Cuando el anticristo venga, él logrará engañar a Israel. ¿Sabe por qué? Porque él va, entre comillas, él va a restaurar el reino según la perspectiva humana de los judíos. Y ellos van a agarrar al Mesías y le van a decir al anticristo: tú eres nuestro Mesías, el reino fue restaurado. Usted se acuerda, y aquí estoy terminando, usted se acuerda cuando en el libro de Mateo Jesús dijo, llega y dice, y habla de la abominación desoladora. Usted sabe que la abominación desoladora del capítulo 24 de Mateo tiene que ver con cuando Vespasiano invade Jerusalén y cuando Antíoco Epífanes, el general griego, invade Jerusalén y Vespasiano invade Jerusalén. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes y qué hizo Vespasiano? Ambos son tipo del anticristo porque en ellos estaba el espíritu del anticristo. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes y qué hizo Vespasiano? Sacrificaron un cerdo negro en el lugar del sacrificio. ¿Sabe cómo se llama ese acontecimiento? La abominación desoladora. Por eso Jesús dice, acordaos y habla de la abominación desoladora. Cuando venga el anticristo, él va a restaurar Israel. Va a restaurar el reino de Israel. Cuando restaure el reino de Israel, ellos van a estar felices. Este es el Mesías, porque restauró el reino de Israel. Ahora sí es verdad. Y cuando esa restauración, entre comillas, que es el recuperar al pueblo de Israel en el mundo, traerlo, colocarlos como cabeza de nación, de naciones en el mundo, porque a ellos se les prometió ser reyes y sacerdotes para las naciones. Ellos no pueden ser un pueblo común y corriente, eso es lo que esperan. Por eso es que los judíos ortodoxos que viven en Mea Shearim, que es el barrio ortodoxo más importante del mundo, el más ortodoxo del mundo, los judíos hasídicos, ellos no creen en el Estado de Israel. Ellos están en contra del Estado de Israel. Ellos protestan todos los años cuando celebran que Israel volvió. Y ellos no prestan servicio militar, porque ellos apoyan la causa de los musulmanes, porque ellos consideran que el Estado de Israel no puede existir hasta que no venga el Mesías, porque el único que va a restaurar el reino de Israel va a ser el Mesías. El anticristo va a hacer una restauración, entre comillas, y se le va a caer el velo cuando el anticristo cumpla la abominación desoladora. El anticristo entrará al lugar del sacrificio y al igual que Antíoco Epífanes, al igual que Vespasiano, sacrificará un cerdo negro en el lugar del sacrificio. Y cuando hagan eso, el velo a los judíos se les va a caer y van a decir, no es él. Restauró para nosotros lo que queríamos, que era restaurar el reino de Israel, pero esto no lo puede hacer. Y cuando eso ocurra, mire lo tremendo de todo esto. A mí me encanta eso. Me encanta. Cuando eso ocurra, los judíos se van a rebelar. Y cuando los judíos se rebelen, el anticristo no va a ser un personaje común y corriente. Va a ser el anticristo, señores. Y el anticristo hará lo que jamás se ha podido hacer en el mundo.
reunirá todas las naciones de la tierra, cuyo número, ahí viene la palabra que no está acá, Tom Polemo, batalla final. La batalla final, Tom Polemo, aparece en Apocalipsis, una palabra griega. Reunirá un número de ejércitos como la arena del mar. Salmo capítulo 2. Y hará guerra contra el ungido de Jehová y vendrá contra Israel a una batalla sin precedente, cuyo único fin es que todas las naciones de la tierra se reúnan para acabar con una sola nación. Van a acabar con Israel. Y cuando estén a punto de acabar con Israel, ¿a qué no sabe qué va a pasar? Por eso es que el dispensacionalismo se brinca muchas cosas que cuando uno lo tiene claro, uno dice, wow, con razón. Cuando eso ocurra, ¿a qué no sabe quién va a aparecer en la escena a defender ese pueblo malagradecido, ese pueblo ingrato? ¿A qué no sabe quién va a aparecer? Entonces vendrá por nosotros, pero vendrá a defender a su pueblo, vendrá a defender a Israel. Y cuando venga a defender a Israel, ellos entonces serán protegidos por su Mesías, por el verdadero Mesías, el Dios de Israel. Y cuando termine aquella batalla, dice la Biblia que Él le dirá, ¿dónde están mis amigos? Donde fui herido en la casa de mi padre. Dios mío, yo leo eso y digo, wow, Señor, tú todavía los vas a llamar amigos. Y vas a decir que tus amigos te hirieron en la casa de tu padre. Y entonces, Él le mostrará, esto está en el Antiguo Testamento, Él le mostrará sus heridas. ¿Y sabe qué le dirán los judíos? Y esas heridas, ¿dónde te las hiciste? ¿Sabe lo que le responderá el Señor? Estas heridas me las hicieron mis amigos en la casa de mi padre. Y ellos en ese momento van a entender, este fue al que crucificamos. Este es el que por el mundo entero ponían en las imágenes que tenía. Y en ese momento van a aceptar a Jesucristo y van a reconocer que Él siempre fue el Mesías. Y dice la Biblia que llorarán como mujer que pierde a su primogénito. Ana María. Dice que gritarán y el grito de su gemido se escuchará, porque ellos caerán en un gemido y un clamor cuando vean que siempre fue Él. Y lo mataron. Pero lo más interesante es que dice, y ellos le preguntarán, ¿y dónde te hicieron esas heridas? Cuando le vean la frente, le vean las manos, le vean el costado. Y Él les diga en pocas palabras, esas me las hicieron ustedes. Estas heridas me las hicieron mis amigos. Y Él responderá así, en la casa de mi padre, en Israel. Y ahí vendrá la verdadera restauración del reino de Israel. Tremendo, ¿no? Esto es una historia. Mira, esto es mejor que Corintellado, esto es mejor que bueno. Tremendo acontecimiento que está por ocurrir. La parte de los dos testigos es ahí donde aparece. Los dos testigos que dice la Biblia. No, los dos testigos aparecerán antes. Antes, claro. Porque recuerden que eso iba a ser en el momento final, cuando ocurra ya el desenlace de todo. Porque recuerden que la nación de Israel va a colaborar con el anticristo por mucho tiempo. Ya en ese tiempo andarán los dos testigos. Pero la nación de Israel va a colaborar con el anticristo porque para ellos el anticristo es supuestamente Cristo. Tremendo, ¿verdad? Tremenda historia. No es una historia, tremendos acontecimientos proféticos que están a punto de ocurrir. Bueno, todo esto para que tengamos una idea de lo que vamos a seguir hablando, lo que es la oración de temor reverente que le fue oído a Jesús. Vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos que están allí. Todos los que están acá. Dios me les bendiga, mis hermanos. Paz, bendiciones. Antes de terminar, no se olvide por favor de darle like. Veo que hay muchas vistas y no le colocan el like, pulgar arriba. Es importante que lo hagan, que coloquen el like y el pulgar arriba todos los que vean el video.